recomiendo. Pero fíjense lo que dice Louis Berkhoff. El objeto de la hermenéutica sacra, es decir, de la hermenéutica que se encarga de las sagradas escrituras y la interpretación, es proporcionar un concepto adecuado de la Biblia. Lo que Berkhoff dice que también, además de ser un gran teólogo sistemático, también fue un gran hermeneuta. De hecho, tiene un libro de principios bíblicos de interpretación, que es muy bueno también, se lo recomiendo. Él, de alguna manera nos recuerda, mis hermanos, lo que hemos tratado de estar diciendo en estas clases, que la hermenéutica, el objetivo de la hermenéutica no es traer a la mesa nuestras interpretaciones nacidas de la cultura, nacidas de nuestro corazón, nacidas de cualquier otro movimiento, cualquier otra influencia. Lo que la hermenéutica bíblica, o me gusta mucho el término de Berkhoff, la hermenéutica sacra, busca proporcionarnos un concepto adecuado de la palabra de Dios. Es decir, lo que intentamos, lo que buscamos al acercarnos a las escrituras no es sacar nuestras propias interpretaciones, sino nosotros interpretar la Biblia a la luz de las mismas escrituras para de alguna manera determinar el significado principal del texto. Yo les cuento que vengo de un trasfondo donde en la iglesia donde yo crecí, incluso conocí al Señor y fui grandemente bendecido durante ese tiempo que estuve en esa iglesia, aunque ya no estoy por algunos asuntos doctrinales. Sin embargo, mis hermanos, fui grandemente bendecido por los pastores, grandemente bendecido por otras personas y agradezco a Dios ese tiempo. Dios lo usó en su momento y gloria a Dios por eso. Sin embargo, lamentablemente se acostumbraba a predicar citando un texto para después entonces decir cosas que a lo mejor no son totalmente erróneas, pero que el texto no nos daba, no nos arrojaba ese significado o esa interpretación que se hacía, porque lamentablemente hay una costumbre, hay un hábito común entre muchas iglesias, entre muchos predicadores, que es justamente tomar un texto o tener una idea en mente y agarrar cualquier texto de la Biblia para de alguna manera fundamentar lo que vamos a decir, pero en vez de estudiar el texto, ¿qué hacemos? Es realmente usar el texto para respaldar una interpretación que ya tenemos de antemano o una idea que ya tenemos. Y lo que buscamos en la hermenéutica bíblica no es hacer eso, es invertir el orden. El orden correcto es leer las escrituras, meditar en ellas, interpretarlas y entonces después poder tener una aplicación. Eso es muy distinto. Primero lo que hacemos es leemos el texto, meditamos el texto, interpretamos el texto y después, ¿qué podemos hacer entonces? Aplicar el texto en nuestro contexto, por así decirlo. Pero no debemos hacer lo contrario. No tenemos una idea y entonces ahora tomamos las escrituras para ver si me apoyan. No importa el texto, no importa si no lo leen en su contexto, con que diga una frase que yo voy a usar en mi sermón o en mis ideas es suficiente. No, no queremos hacer eso, hermanos. Queremos ser fieles a la palabra de Dios. Y justamente como dice Berkhoff, la hermenéutica santa, la hermenéutica de las escrituras busca proporcionarnos un concepto adecuado de la Biblia, es decir, de conocer el significado de las escrituras. Y en la clase pasada, por cierto, hablamos un poco de la época de la Reforma y decíamos que la Reforma protestante, este gran movimiento del siglo XVI, que fue iniciado no solamente por Lutero, sino por los prerreformadores como John Wycliffe, Savonarola, John Huss, por cierto, que murió aproximadamente 100 años antes del nacimiento de Martín Lutero, por cierto. John Huss dijo: hoy matan a un ganso, pero dentro de 100 años no podrán callar el canto de un cisne, ¿no? Y algunos dicen que este cisne fue Martín Lutero, que por cierto, no siendo un hombre tan valiente como se nos presenta a veces en las películas, sin embargo, por la gracia del Señor logró algo muy increíble. Ahora, la Reforma no podemos solamente adjudicarla a un hombre, en este caso a Martín Lutero, o incluso a Juan Calvino, o a John Knox, o a cualquier otro reformador como Ulrico Zwinglio, o cualquier otro. La Reforma, en esencia, fue el esfuerzo de toda la iglesia verdadera del Señor. Así que ese es un gran principio que me gustaría que ustedes entendieran. Espero en un futuro dar un poco de historia de la Reforma en otra clase, en otro curso, pero algo precioso de la Reforma no es que el poder o la influencia
vino a través de un solo hombre, como solemos pensar de Martín Lutero, sino que fue la unión de la iglesia, de muchos reformadores, de muchas mentes y corazones piadosos que se unieron en pro del evangelio en un momento donde realmente el evangelio estaba escondido a través de las tradiciones, a través de los méritos de la iglesia de Roma, a través de los sacramentos de la iglesia de Roma, que por cierto no eran 2, eran 7, no era el bautismo y la Santa Cena, también era la penitencia, también era la extrema unción o los santos óleos, también era el ordenamiento, también era la confirmación y justamente muchas cosas más antes que el evangelio. ¿Qué hicieron los reformadores? Es traer nuevamente el evangelio a nuestros púlpitos. Por eso el valor de la reforma protestante, no porque esta época haya sido sin errores, o de alguna manera sin fallas. Sí hubo muchos errores. Hubo errores en Martín Lutero, hubo errores en Juan Calvino, en Ulrico Zwinglio, por cierto. Entre Zwinglio y Lutero se pelearon por cuestiones de la Santa Cena, a tal punto que creemos que fue exagerada esa pelea. Sin embargo, algo que nos trajo de una manera tan preciosa fue el libre examen de las Escrituras. Voy aquí a explicar un poquito acerca del libre examen de las Escrituras porque tiene que ver mucho con la hermenéutica bíblica. ¿En qué sentido? El examen libre de las Escrituras, puedo resumirlo de la siguiente manera: que cada creyente pueda leer las Escrituras y las pueda interpretar. Esto no suena tan maravilloso, tan sorprendente el día de hoy, ¿no? Porque tenemos nuestras Biblias y podemos leerlas todos los días. Pero si nos trasladamos al tiempo de la Reforma, estamos hablando del siglo XVI, incluso el siglo XV, la iglesia, me refiero con esto a los laicos, a las personas que no eran sacerdotes, a las personas que no ocupaban una parte esencial o importante dentro del sacerdocio, del magisterio de la iglesia. Estas personas no tenían acceso a las escrituras. Incluso muchos monjes y muchos sacerdotes, aunque tenían acceso, no leían realmente las escrituras. Entonces, ¿qué enseñaban? Normalmente enseñaban la tradición a los padres de la iglesia o a los concilios o los papas. No es que esté mal la tradición, no es que esté mal usar a los padres de la iglesia, sin embargo, la fuente primaria de autoridad y de enseñanza no provenía de las escrituras porque las escrituras pocos la conocían. De tal manera que si una persona laica, es decir, que no ocupara un cargo dentro de la iglesia oficial, de la iglesia de Roma en este caso, si se atrevía a interpretar las escrituras, inmediatamente era catalogado como una persona que es herética, hasta digna de la persecución, porque decían ellos que solo aquellos que pueden interpretar las escrituras, ¿quiénes creen que eran? Solamente los sacerdotes. Incluso las misas se daban en latín. Estamos hablando de la Alemania del siglo XVI. La gente va a la iglesia y no entiende absolutamente nada. Porque decía la iglesia que el latín era solamente digno de algunos pocos, era el idioma de los ángeles, algunos le decían. Entonces la iglesia, por así decirlo, común, personas como nosotros, comunes y corrientes, no podrían tomar la Biblia y decir, quiero leerla y entonces saber qué es lo que Dios me quiere hablar. No, tú no estás capacitado para eso, se decía. Necesitas a la iglesia, necesitas a un sacerdote, necesitas al papa, al magisterio de la iglesia para interpretar las escrituras. Tú no puedes por ti mismo interpretarlas, por lo tanto te alejamos de la Biblia porque eres un ignorante. Son palabras quizá muy crudas, pero era realmente el pensamiento en la reforma protestante, antes de la reforma protestante. Podemos hablar de los antecedentes justamente históricos de la reforma. Y la reforma, de hecho, tuvo dos principios o dos causas por las cuales luchó, que fue el principio formal, que es de alguna manera dónde está nuestra autoridad. Y la Iglesia de Roma decía que la autoridad provenía del Papa, del magisterio de la Iglesia, sí de la Biblia, sí de la tradición, pero en un sentido de alguna manera menor. ¿Qué hicieron los reformadores? Los reformadores dijeron, sola escritura, especialmente Martín Lutero de alguna manera propulsó esta idea, que solamente la palabra de Dios es nuestra autoridad última, nuestra autoridad más alta, nuestra autoridad final en todo lo que respecta a la fe, a nuestras creencias y a la práctica. Y entonces Martín Lutero y otros reformadores dijeron, por lo tanto, nuestra autoridad se encuentra en la palabra de Dios. Por ende, cada creyente, en un sentido muy real, está obligado a conocer las Sagradas Escrituras personalmente.
Así que Martín Lutero, usando diferentes textos, como Primera de Juan, cuando dice, ustedes no tienen necesidad de que nadie les enseñe, porque la unción, el Espíritu Santo les enseña todas las cosas. Desde esta manera, de alguna manera, las escrituras volvieron a venir al pueblo, vinieron otra vez a las personas, y ahora las personas podían interpretar las escrituras, pero no sin reglas, no sin cautela, no sin lógica o sin meditación de las mismas. Otro lema de la Reforma fue Sacra Scriptura sui suis interpres, que significa la Sagrada Escritura es su propio intérprete. La Sagrada Escritura es su propio intérprete. ¿Qué significa eso de que la Sagrada Escritura es su propio intérprete? Significa básicamente que las escrituras deben ser interpretadas a la luz de las escrituras mismas. Las escrituras deben ser interpretadas a la luz de las escrituras mismas. En otras palabras, cuando nosotros vamos a un texto de las escrituras, debemos leer el contexto, eso lo vamos a ver más adelante en los principios elementales de la hermenéutica. Pero además del contexto, mis hermanos, algo que debemos de considerar, además del contexto inmediato, es decir, lo que dice antes del versículo que estamos estudiando y lo que dice después inmediatamente, sino que también al interpretar las escrituras, las interpretamos a la luz de todo el contexto o el contexto general de ellas. Es decir, si por ejemplo estamos estudiando un texto del Antiguo Testamento, digamos que estamos estudiando Génesis capítulo 1, versículo 26, la creación del hombre hecho a imagen y semejanza de Dios. No solamente interpretamos el texto de alguna manera viendo lo que viene antes y después del texto, sino que también lo interpretamos a la luz de todas las escrituras. ¿Qué es lo que otros textos dicen acerca de la creación del hombre? ¿Qué es lo que otros textos de las escrituras dicen acerca de esto? De hecho, les recomiendo las Biblias de estudio que tienen en sus notas los pasajes paralelos. ¿Cuáles son los pasajes paralelos? Incluso viene a veces abajo de un versículo. Son otros textos de la misma Biblia que hablan del mismo tema. Entonces, lo que decimos cuando declaramos que las escrituras son su propio intérprete, es que cada texto, cada enseñanza, cada doctrina debe ser interpretada a la luz del resto de las doctrinas. Hago una pregunta. ¿Qué sucede si yo leo un texto de la Biblia y encuentro una nueva doctrina? Una doctrina novedosa que nunca he escuchado. ¿Qué es lo primero que debo de hacer, mis hermanos? Si estoy leyendo un texto de la Biblia y parece que esta doctrina es muy novedosa, parece que es una doctrina fenomenal, que a nadie se le ocurrió jamás, ¿qué es lo que deberíamos de hacer antes de consultar los comentarios o antes de consultar en Facebook o en redes sociales? ¿Qué creen que debemos hacer, mis hermanos? Ser bereano. Ser como los de Releerla. Berea, ¿cierto? ¿Sí, perdón? Releerla, ¿no? Ok, releerla, sí, tenemos que releer ese texto. Dice también Arturo que hay que hacer con los deberes, escudriñar, ¿qué? Las escrituras. Por ejemplo, si yo encuentro, por ejemplo, no sé, un texto donde hay una nueva doctrina, como os he dicho, es preocupante, mis hermanos, que yo cuando leo las escrituras hay una nueva doctrina que jamás en 2000 años, en 4000 años la iglesia ha de alguna manera enseñado. Eso sí debería preocuparme. Entonces debería, antes de ir a la historia incluso de la iglesia, antes de ir a los padres de la iglesia o antes de ir acerca de la interpretación del Antiguo Testamento, de los rabinos, por ejemplo, antes de todo eso, mis hermanos, que es bueno ir a comentarios, que es bueno ir a consultar a Hendrickson, es bueno consultar a Matthew Henry, es bueno consultar a los grandes comentarios que tenemos en español. Sin embargo, antes que cualquier otra cosa, debería ver si esta enseñanza tiene un fundamento, un respaldo en otro lado de las escrituras. Exacto. Por ejemplo, díganme en qué texto de la Biblia aparece la palabra Trinidad. En ninguno, Génesis Rafa, no igual. aparece. ¿No aparece, hermano? No aparece. No Ok, aparece. entonces, ¿y usted cree en la doctrina de la Trinidad, hermano? Así es, Rafa. Ok, pero ¿por qué? Si no aparece en la Biblia. Porque se documenta desde el Génesis hasta el Nuevo Testamento la Trinidad. Así No es. se habla en sí como la palabra Trinidad, pero sabemos que es un Dios trino porque la misma escritura lo habla. Lo Así habla es. en el bautismo de Jesús, lo habla en la creación, lo habla en la gran comisión.
Así En es. muchos pasajes de la Biblia, a pesar de que no hablan de la Trinidad, los mismos autores nos dicen que existe una Trinidad, que siempre existió. Así es. Es correcto. Así como dice usted, hermano, como el hermano Francisco también nos pone acá, justamente, aunque la palabra Trinidad no existe en nuestras Biblias, como en otras palabras que usamos para articular ciertas doctrinas bíblicas, que por cierto estos términos fueron usados para defensa de la fe, ya que, por ejemplo, en el primer siglo se levantaron los arrianos, que son los testigos de Jehová modernos, que negaban la deidad de Cristo, y otros los modalistas, los abelianos, atacando la doctrina de la Trinidad. Ahora, ¿por qué creemos en la doctrina de la Trinidad, aunque no aparece la palabra? Justamente como nos dijo el hermano, porque las escrituras testifican acerca de esto. Por lo tanto, mis hermanos, cada doctrina que creemos deberíamos preguntarnos, ¿la Biblia lo enseña? Sí, suena muy romántico decir, bueno, aquellos que somos reformados, si Calvino lo enseña, hay que creerlo. No, nuestra autoridad final no es Calvino, no es Martín Lutero, no es Natán Díaz, aquí a los hermanos de Coajimalpa, no es Rafael Riveros, no es cualquier otro maestro. Nuestra autoridad final y de alguna manera que determina y delimita nuestras creencias es la palabra de Dios. Este lema tan precioso de la reforma, creo yo, que se ha perdido en nuestros días. Interpretamos las escrituras a la luz de nuestra cultura, ¿no es cierto? Yo me he encontrado con estas personas que se dicen ser cristianas y a la vez predican en favor de la ideología de género o a través de este feminismo, incluso culturalista o radical. De tal manera que sacan textos como David amó a Jonatán, textos como ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, y nos dicen, ve cómo Dios apoya el transgénero, cómo Dios apoya la homosexualidad. ¿Por qué sacan este tipo de conclusiones? ¿Acaso están haciendo o están prestando atención al principio de que las escrituras se interpretan a sí mismas? No. Es la cultura interpreta las escrituras lo que nos hace tener este tipo de conclusiones. Pero creemos que esto no es prudente ni sabio y creo que es un gran pecado interpretar las escrituras a la luz de nuestras circunstancias incluso o a la luz de nuestra propia cultura, de nuestras propias emociones. Y tengamos cuidado con esto porque estamos viviendo lo que dice Carl Truman, el levantamiento, el resurgir y el triunfo del yo moderno. El yo es el que determina mi sexo, el yo es el que determina mis sentimientos, el yo es el que determina mi género, el yo es que determina qué es lo que yo quiero hacer. Y lamentablemente en muchas iglesias el yo determina lo que yo quiero leer de las escrituras. Hay diferentes prácticas ahora donde se te dice en un círculo de lectura qué es lo que el pasaje significa para ti. Y hermano fulanito de tal, ¿qué significa para ti? Hermanos, eso no es interpretar las escrituras a la luz de las mismas, sino interpretarlas a la luz de mis sentimientos. Y en la próxima clase, o creo ya la vamos a ver hoy, si el Señor lo permite, veremos que nuestra interpretación bíblica siempre debe empezar con Dios, porque el fin de las escrituras, ojo aquí, alguien mencionó a Javid en los comentarios que fue Arturo, nuestro destino final, nuestra meta final no es nuestra felicidad, no es nuestro éxito, es la gloria de Dios. Y Dios ocupa el centro. Sí, hermanos, ¿alguien iba a hablar? Perdonen. ¿No? No. Ok. Yo Excelente. quería comentar algo, hermano. Sí, ahora adelante, hermana. Por favor. Bueno, yo soy del Salvador y compartir una brevísima experiencia sobre lo que usted dice. Cuando mi esposo es Kevin, ahorita se ha levantado, Sí, lo vi. está haciendo el curso. Okay. Entonces, cuando nosotros empezamos a ir a la iglesia, el pastor nos decía de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, significaba de que todas las cosas que nosotros no eran posibles para nosotros, siendo cristianos, las íbamos a poder. Entonces él nos dijo, por ejemplo, si usted le gusta una casa, usted quiere una casa o en determinada colonia, usted vaya y usted imponga mano y diga, en el nombre de Jesús, esta casa será mía. Y entonces mi esposo y yo fuimos y nos reímos ahora de eso. Pero lo hicimos porque nosotros creímos, como nosotros veníamos de algo, nada que ver con las cosas de Dios. Entonces, cuando el pastor nos dijo, ahora nos da risa porque
íbamos pasando por una colonia y paramos y el pastor nos dijo, háganlo, y nosotros con fe lo hicimos y nunca la compramos esa casa ni nada. Y entonces nos dijo que si nosotros podíamos comprar un carro, pero uno no tiene el dinero, pero uno tenía que decir, bueno, yo me voy a meter a este compromiso, no sé cómo lo voy a pagar, Todo pero lo como puede en yo Cristo. todo lo puedo en Cristo que me Así fortalece. es. Entonces, al principio de el camino a las cosas de Dios, eso fue un tropiezo para Sí. nosotros. Y cuando también el que cree todo le es posible. Ya. Yo me acuerdo que yo estaba embarazada y perdí ese bebé, ese embarazo. Pero me acuerdo que yo me sentí mal con Dios porque yo había dicho, al que cree todo le es posible. Sí. Y yo ya había perdido bebé antes. O sea, yo tuve una pérdida, después tuve unos gemelos y de ahí volví a embarazarme. Entonces yo dije, Señor, yo sé que hoy que ya soy cristiana, tú vas a cuidar este embarazo. Y entonces yo creo que tú, aunque yo tenga este problema en mi embarazo, todo va a salir bien porque al que cree todo le es posible. Cuando perdí el embarazo, eso hasta me dolía ver es porque mi esposo tenía ese texto en un cuadrito y a mí me caía mal ver el texto. ¿Y por qué era, hermano? Por una mala aplicación. Hoy que ya gracias al Señor hemos avanzado un poquito, hoy nos da risa ver las cosas que hacíamos y lo que creíamos. Pero si usted lo mira, es bien dañino pues para la fe y muchos se alejan de la iglesia por cosas así. Esa era la participación. Wow, hermano, es que es difícil, hermana. ¿Cuántas veces he escuchado esto, hermano? De verdad. Y es muy triste. Es muy triste, especialmente yo tengo un chico de la iglesia, un joven, que iba a una iglesia frente a su casa casi. Su papá es incrédulo. Y su papá siempre tuvo muchos problemas con su mamá. Y fulanita de tal, que era la pastora en esa iglesia, supuestamente, le dio una palabra profética a este hijo, ¿no? Le dijo, ¿sabes qué? En 3 días tu padre va a venir a los pies de Cristo porque es la palabra de Dios. Y bueno, él, siendo un niño increíblemente esperanzado, ¿no? Por fin mi padre va a ser un creyente, por fin va a amar a mi mamá, por fin va a ser un buen padre, por fin me va a cuidar. Y no pasó, hermana. Este niño se amargó durante toda su infancia, toda su adolescencia con Dios. ¿El problema es que Dios falló? No, hermanos. Es que lamentablemente somos tan ligeros a veces para hablar, los predicadores, para interpretar la Biblia, que decimos una serie de cosas tan heréticas, tan infundadas en las Escrituras, que no vemos el alcance de nuestras palabras, pero puede ser, hermana, como le pasó a ustedes y como le ha pasado a muchas personas, y quizá muchos de nosotros hemos pasado lo mismo, es decepcionarte de Dios cuando ni siquiera Dios habló, cuando ni siquiera Dios los envió, como es el libro de Jeremías. Es algo muy difícil. Es algo muy difícil, pero lamentablemente son los frutos que se cosechan, hermanos, en toda Latinoamérica, en todo el mundo. De verdad que este pequeño granito de arena que estamos poniendo al estudiar las Escrituras, y qué bueno que no simplemente hoy existan pastores que se están preparando en este curso, sino que también la iglesia esté preparándose. ¿Para qué? Para tener mayor claridad a la hora de interpretar las Escrituras. No, hermanos, no queremos ser estos troles de Facebook inmediatamente para criticar a los que no saben. No, no, no. Queremos conocer mejor la palabra de Dios. ¿Para qué? Para vivir para Él, para enseñar a otros y evitar este tipo de cosas tan dañinas para la iglesia, a veces no alcanzo a tener esta palabra, esta expresión para sentir realmente el peso de lo horrible que es cuando interpretamos la Biblia de una manera incorrecta y sobre todo cuando le decimos a otras personas, esto es la palabra. Es increíble, ¿no? Pero bueno, voy a leer un poquito sus comentarios y gracias, hermana, por compartir esto, hermana Rocío. Fíjense lo que, a ver, aquí, gracias por compartir, gracias, hermanos, de verdad que sí. Y sí es algo terrible, ¿no? Este tipo de enseñanzas que lamentablemente traen daño a la iglesia y no queremos eso, hermanos. De verdad es que mi gran deseo, y como les he dicho en muchas ocasiones, es gastarme para la iglesia del Señor y justamente que nosotros podamos comprender mejor su palabra y enseñarlo a otros de una manera bíblica. Algo que me encanta del pastor Miguel Núñez en una de sus predicaciones es que dice, enseña a tu iglesia a saber cómo sufrir. Mis hermanos, cuando estudiamos las Escrituras vamos a aprender cómo sufrir.
cómo gozarnos, cómo estar contentos en medio de la prosperidad, pero también cómo estar contentos en Dios, en medio del dolor, en medio de la enfermedad, contentándonos con nuestras situaciones, agradeciendo a Dios sabiendo que Él es soberano, sabiendo que su providencia no nos ha dejado. Y entonces todas las cosas que suceden, mis hermanos, están en sus manos. Y al interpretar correctamente las Escrituras, nos dará consuelo, nos dará esperanza y sobre todas las cosas nos dirá cómo vivir de acuerdo al Señor, de acuerdo a su gloria. Así que lo que pretendemos, y justamente estas siguientes clases de la hermenéutica nos van a ayudar justamente a pensar que la interpretación de las Escrituras debe girar en torno a Dios y a su gloria, no a nuestra comodidad, no a nuestro éxito. No es que tendremos esa casa de nuestros sueños. Qué bueno si tienes una gran casa, qué bueno si tienes un gran coche, pero lo que al Señor le importa más que tus comodidades o tus riquezas es tu corazón en semejanza con Cristo. Es tu corazón en semejanza con Cristo lo más primordial de Dios para con tu vida. Así que teniendo en mente esto, mis hermanos, dos cosas más que quisiera hablar de la Reforma para pasar a las siguientes diapositivas, es que dos grandes herencias o dos grandes repercusiones benéficas para la Iglesia después de la Reforma fue, número uno, el principio de interpretación privada. Nuevamente decimos que el principio de interpretación privada o libre examen de las Escrituras es que ahora cada creyente puede tener una Biblia en sus casas. Dicho sea de paso, Martín Lutero trabajó en la traducción para el alemán, que en lingüística reconocemos que incluso esta traducción de Martín Lutero ayudó para el desarrollo del idioma alemán tal y como lo conocemos hoy. Esta traducción no solamente sirvió para que el pueblo se acercara a las Escrituras, sino que también sirvió para formar el idioma alemán, que ustedes saben, el idioma alemán repercute mucho sobre el inglés junto con el francés. Y bueno, el principio de interpretación privada justamente nos trajo nuevamente las Escrituras aquí a nuestros hogares. Yo tengo algunas Biblias. La verdad es que doy gracias a Dios porque puedo leer una versión, puedo leer otra versión, puedo leer la Biblia de la textual, puedo leer la Biblia de las Américas, la Biblia Reina Valera 1960, pero hay hermanos en China, hay hermanos en otros lados comunistas o donde el régimen del país no les deja leer las Escrituras. Mis hermanos, deberíamos valorar este gran avance de la Reforma. Y justamente el segundo beneficio de la Reforma fue que ahora podemos tener nuestras Biblias en nuestra lengua vernácula, Casidoro, de Reina, justamente recuerdo Valera, no recuerdo su nombre principal, pero estas dos personas fueron directamente de alguna manera afectadas por la Reforma y fue lo que les movió a que tradujeran la Biblia al castellano y ahora nuestro español latino, por así decirlo, ¿no? Realmente la Reforma fue en un sentido muy real un golpe de beneficio para la Iglesia en ese tiempo en donde la Iglesia no tenía acceso a las Escrituras y muchos clérigos lamentablemente ni siquiera las leían. Mis hermanos, la Reforma sobre todas las cosas nos trajo atar nuestro corazón nuevamente a las Escrituras. No a las voces de los papas que comúnmente erraban, no a las voces de los maestros que comúnmente nos equivocamos, no a las voces incluso de los concilios que habían dejado de ser bíblicos después del sexto o séptimo concilio de la Iglesia, dejan de ser bíblicos para atarse a cualquier otro tipo de herejías, como el purgatorio, como las indulgencias, y me refiero sobre todo al concilio cuarto de Letrán de 1215 y otros concilios que literalmente erraron. Entonces, Martín Lutero empezó a escribir en contra de estas herejías que la Iglesia había creído, y me refiero a la Iglesia de Roma. Y fíjense lo que Martín Lutero dice en el 1521 aproximadamente, cuando él es llamado, por así decirlo, a comparecer delante de la Iglesia de Roma y del emperador Carlos V en ese tiempo y delante del Papa León X en aquel entonces. En 1521 se le pidió a Martín Lutero retractarse en la Dieta de Worms acerca de lo que él había escrito, de sus quejas, por así decirlo, de sus reclamos de que la Iglesia se había alejado del Evangelio. Y Martín Lutero en ese tiempo pide un día de chance porque realmente Lutero tiene temor. Pensamos de Lutero como un Superman de la Reforma, pero Martín Lutero no era un Superman. Martín Lutero temía. Martín Lutero también tenía depresiones, también tenía miedos. Pidió un día de chance, por así decirlo. El siguiente día, después que nuevamente le preguntaron, ¿debes retractarte? ¿Quieres retractarte? Martín Lutero contestó lo siguiente:
A no ser que yo esté convencido por la Sagrada Escritura. Recuerden este principio. La Sagrada Escritura es su propio intérprete. Es lo que estaba diciendo Martín Lutero. A no ser que yo esté convencido por las Escrituras o por la razón evidente, no puedo retractarme. Fíjense qué frase es la que sigue, y de ahí sale el lema de sola Escritura. Pues mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. Y el actuar contra la conciencia no es ni correcto, no es ni seguro. Esta es mi posición, no puedo tomar ninguna otra. Que Dios me ayude. Fueron las palabras de este gran reformador. Y mi mente está cautiva a la palabra de Dios. Es la frase que más ha impactado mi vida de las palabras de Martín Lutero. Fue realmente esas palabras las que penetraron en mi corazón y las que penetraron en muchos otros reformadores, como Juan Calvino, que era más joven que Martín Lutero. Esta frase, mi mente es cautiva a la palabra de Dios, mis hermanos, es el reclamo, debería ser el clamor de cada creyente. Sí, está bien escuchar a los buenos maestros, está bien leer, está bien poseer buenos libros, está bien escuchar buenas predicaciones, buenas enseñanzas, mis hermanos, pero nuestra mente solamente debe estar atada, por así decirlo, estar cautivada, no por otra palabra, sino por la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque la palabra de los papas, la palabra de los maestros y la palabra de los concilios está llena de errores, llena de fallas. Pero hay dos características de la palabra de Dios que nos hace descansar en que no se equivoca. Porque es infalible y es inerrante. En el curso. ¿Sí, hermana? Que es inerrante y es Y pues fue el que infalible. impulsó todo. Gracias a él nosotros tenemos la Biblia aquí en la casa. Así es, hermana. No sé quién Él está fue el hablando. impulsor de que los católicos tenían como amarrar toda la palabra y fue él el impulsor de que nosotros... Ok, no sé si estaban hablando con nosotros, mis hermanas, pero ahí sí me pueden escribir. Pero justamente, o si quieren abrir su micrófono, nada más ahí levanten la voz o digan su nombre y yo con gusto les voy a dar la oportunidad de hablar, mis hermanos. Pero justamente fue esto, mis hermanos, lo que de alguna manera debió limitar a la reforma, le dio impulso a la reforma y es lo que hoy deseamos hacer. Porque creemos que la palabra de Dios, como he dicho, es inerrante e infalible, es decir, que no se equivoca, no hay falla, no hay error en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque su fuente es Dios mismo. Entonces, si su fuente es Dios, mis hermanos, no puede haber error en esa palabra porque es Dios quien la inspiró. Por lo tanto, por la misma naturaleza de su fuente, que es Dios, la palabra de Dios no puede errar porque fue inspirada y es inspirada por nuestro Señor. Y justamente eso es lo que deseamos también nosotros entender en estas clases. Ahora, voy a pasar a la siguiente diapositiva. Estas diapositivas, por cierto, las que les acabo de pasar ahorita, ya la tienen en su grupo. Nuevamente las voy a subir por aquellos que son nuevos, literalmente en las clases. Así que voy a subir nuevamente estas diapositivas. Pero vamos a ver la clase tercera. Vamos a iniciar con esta clase. Y yo creo que es el tiempo en que voy a preguntar si hay alguna duda, alguna pregunta. Y vamos a pasar a receso y iniciamos nuevamente nuestra clase. Y bueno, vamos a comenzar a estudiar los principios elementales de la hermenéutica reformada. Es decir, estos principios que recuperamos, decíamos, de la Reforma Protestante. Nuevamente, estoy volviendo a la historia, estoy volviendo al pasado, porque algo que quisiera decirles honestamente, a diferencia del postulado de la mayoría de personas el día de hoy, llamadas progresistas, que es en un sentido olvidar los patrones viejos, olvidar en un sentido el pasado, las tradiciones pasadas, olvidar de alguna manera lo que obtuvimos en otros tiempos para progresar al futuro. Creemos honestamente, mis hermanos, que no podemos avanzar hacia el futuro si no miramos hacia atrás, si no aprendemos de nuestra historia. Por lo tanto, creo yo que algo muy importante es tener las bases claras acerca de la hermenéutica, y algo que nuevamente les hablo de la Reforma, no porque haya sido un movimiento perfecto, no porque haya sido un movimiento de alguna manera sin mancha, pero fue un movimiento muy importante que trajo grandes avances a la iglesia. Por lo tanto, voy a tocar algunos elementos o principios que son elementales
a la hora de nosotros interpretar las escrituras después de la Reforma, en un periodo post-reforma, por así decirlo. Y son 5 elementos los esenciales en la hermenéutica de la Reforma. Número 1, el elemento esencial, mis hermanos, de alguna manera, incluso en contradicción y en paradoja, lo que muchas veces se nos acusa en la tradición reformada es que no creemos en la actividad del Espíritu Santo. Esa afirmación es totalmente sin ninguna base histórica y sin ninguna base de alguna manera honesta. Los reformadores, de hecho, creyeron en el trabajo necesario, indispensable del Espíritu Santo a la hora no solamente de la interpretación bíblica, no solamente a la hora de estudiar las Escrituras. Los reformadores creían que era por el Espíritu Santo, como las Escrituras lo enseñan, que no solamente el hombre puede entender la palabra, sino que también recibe la gracia de la salvación. Es por el Espíritu Santo, es Él que nos hace nacer de nuevo, es Él que nos convence de pecado, Él es el que nos muestra la gloria de Cristo, Él es el que aplica la salvación, en otras palabras, a nuestros corazones. Dicho sea de paso, el teólogo francés Juan Calvino fue denominado por muchos el teólogo del Espíritu Santo, porque realmente Juan Calvino, hay un gran avance en la teología del Espíritu Santo, a la que conocemos como neumatología, que es el estudio del Espíritu Santo. Juan Calvino trajo grandes avances a este estudio, recuperó de alguna manera la visión del Espíritu Santo. Así que el elemento esencial, mis hermanos, cuando interpretamos las Escrituras, no solamente para los reformadores, sino también para nosotros, sigue estando vigente, es la ayuda indispensable, hermanos, intercambiable e innegociable del Espíritu Santo. Cuando nosotros nos acercamos a las Escrituras, no confiamos en el poder de nuestra razón, no importa cuán ilustrado seas, no importa cuán brillante sea tu mente, sea tu cerebro, siempre necesitaremos la ayuda del Espíritu Santo para que abra nuestros ojos, aún tan cerrados a la gloria de Dios. Necesitamos que el Espíritu Santo, al estudiar las Escrituras, abra nuestro entendimiento y no solamente nuestra mente para comprender, sino también nuestros corazones para ser expuestos a la verdad de las Escrituras. Porque entendemos que el estudio de las Escrituras no solamente es un ejercicio intelectual. El estudio de las Escrituras realmente es exponernos a una transformación desde el corazón. ¿Por qué existen tantas personas que se dicen de alguna manera teólogos, estudiosos, y son a la vez tan arrogantes, a la vez tan pedantes, incluso inmorales? Porque se suele exponerse a la palabra de Dios como un mero ejercicio intelectual, pero no como una necesidad del alma que debe cambiar nuestros corazones. Por eso el elemento esencial, mis hermanos, y con razón está en el número 1, es el Espíritu Santo. Fíjense lo que dice Martín Lutero acerca de esto. Le escribió una carta, esto lo tomo en algunas de sus cartas, especialmente a Sadotelo, que fue uno de sus amigos y receptores y comunicadores en sus cartas. Sadotelo le había escrito, al parecer, en cartas anteriores a Martín Lutero, que le dijera, por favor, cuál era su forma de estudiar las Escrituras. Y Martín Lutero contesta con lo siguiente, que he seleccionado en su pantalla, lo pueden ver. Dice Martín Lutero: si insistes tanto, o te empeñas en saber cómo yo estudio, en saber mi programa de estudio, te lo confiaré por entero en el plan de amigos íntimos, pero a condición de que no me sigas, sino juiciosamente. Aquí un elemento importante, Abraham, justamente es que ni siquiera Lutero romantiza su genio o romantiza su obra. Dice: escúchame, hazme caso, pero hey, no creas todo lo que digo. Ten juicio, ten discernimiento. Dice: lo primero que has de tener presente es la certeza inquebrantable de que la Escritura es imposible penetrarla o estudiarla a través o a base de estudio y de ingenio. Dice nuevamente, hermanos, la Sagrada Escritura es imposible penetrarla, investigar, escudriñarla a base, voy a poner la palabra agregada por mí, a base de puro estudio y de puro ingenio. No es que no sean importantes, pero no es lo más importante. Fíjense lo que dice Lutero. Por tanto, tu primer quehacer será la de empezar por la oración.
pero una oración por la que le pidas que por su pura misericordia te conceda la inteligencia de su palabra, si le agradara servirse de ti para su gloria. Hermanos, qué carta tan preciosa. Nuevamente, quisiera meditar en toda ella, pero no tenemos tiempo. Primero debes empezar con la oración. ¿Cuántos de nosotros empezamos a hacer nuestro estudio de las Escrituras, preparar nuestros sermones, preparar nuestras clases, nuestras enseñanzas con oración? Muchas veces empezamos con William Hendrickson, muchas veces empezamos con la Biblia de estudio MacArthur, de la Reforma, en la que tú quieras. Y pocas veces empezamos de rodillas diciéndole, Señor, abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley. Dice Martín Lutero, si quieres comenzar a estudiar las Escrituras, tienes que empezar por la oración. Pero una oración por la que, basado no en tu genio, no en tu intelecto, no en tu razonamiento, no en tu maravilloso intelecto, sino que por su pura misericordia te concede inteligencia de su palabra, ¿para qué? Dice, si le agradara servirse de ti para su gloria. No para la nuestra, no para los aplausos, no para nuestra fama, sino para su gloria. Mis hermanos, ¿por qué quieres estar en estos estudios? ¿Por qué quieres aprender más? ¿Por qué quieres saber más? ¿Es la gloria de Dios la que nos está motivando? ¿Es que Él sea conocido? ¿Que Él sea atesorado? ¿O que nosotros seamos conocidos? Seamos aplaudidos y de alguna manera seamos adorados. ¿Cuál es nuestra motivación, mis hermanos? ¿Por qué estamos en este curso de hermenéutica? ¿Por qué estamos estudiando tanto? Pero fíjate lo que dice Lutero, para su gloria, no para la tuya, ni para la de ningún humano, incluyendo a Martín Lutero, incluyendo a Juan Calvino, incluyendo a todos los reformadores. Dice Lutero, ningún maestro de las palabras divinas podrás encontrar que sea mejor que su propio autor. En conformidad con lo que dice, todos serán enseñados por Dios. Pregunta, ¿quién es el autor de la Biblia? ¿Quién es el autor, hermanos? ¿El Espíritu Santo? Definitivamente. El autor de las Escrituras es el Espíritu Santo, que usó aproximadamente a 40 escritores a lo largo de toda la Biblia. Pero fue el Espíritu Santo el que inspiró la palabra de Dios. Por lo tanto, no te dejes engañar por esas personas que se suben al púlpito y dicen, no preparé nada, no estudié nada, pero el Espíritu Santo va a hablar a través de mí. Hermanos, el Espíritu Santo no va a bendecir a los holgazanes. El Espíritu Santo no va a bendecir a personas que, número uno, desprecian la palabra que Él ya reveló. Pregúntate, ¿crees que el Espíritu Santo va a hablar a través de ti cuando ni siquiera eres fiel en lo que Él ya reveló? ¿Cómo esperas nuevas revelaciones? ¿Cómo esperas nuevas enseñanzas si no somos fieles con lo que Él ya ha revelado en su palabra? Dice, por tanto, te conviene en sobremanera, dice Martín Lutero, que desesperes de tu fuerza y de tu ingenio y confíes únicamente en la acción del Espíritu. Haz caso a quien te lo dice por experiencia. Martín Lutero en otro libro, en una serie de sermones, habla acerca de este momento de la Pascua. Martín Lutero dice, en una de sus cartas, dice, la verdad es que un tal domingo, no recuerdo qué domingo, hermanos, pero dice, prediqué de una manera terrible. Dice, prediqué, me bajé del púlpito y sentí que fue la predicación más horrible del mundo. Dice Martín Lutero, para mi sorpresa, de hermanos a hermanos se me empiezan a acercar y me dicen, hermano Lutero, qué bendición su predicación. Y dice Martín Lutero, dice, es algo glorioso ver cómo Dios nos humilla, cómo Dios a veces nos dice, es que no eres tú, es que no es tu genio, no es tu poder de oratoria, es mi Santo Espíritu en tu vida, en mi vida. Y Martín Lutero dice, es glorioso ver cómo Dios nos humilla. Por eso dice Lutero aquí, haz caso a quien te lo dice por experiencia, porque Lutero fue humillado por el Señor. Lutero aprendió a depender del Espíritu Santo, no de su genio, porque quizá cuando él confió de su genio, y lo digo también yo por experiencia, cuando confiamos en nosotros mismos, hermanos, y dejamos de confiar en el Señor, los resultados no son los más esperados, los resultados no son los que nosotros pensábamos, porque estábamos confiando en nosotros, en nuestra inteligencia, en nuestro cargo de la iglesia, en nuestra fama o en nuestro poder de oratoria. No, hermanos, nuestro descanso está en el Espíritu Santo.
Con esta humilde, termina esta frase, con esta humilde desesperación como base. Después entonces lee la Biblia por orden, desde el principio hasta el final, es decir, tiene un panorama completo. Y recuerden, Sagrada Escritura se interpreta a sí misma. Dice, lee la Biblia desde el principio hasta el final, porque interpretamos la Biblia a la luz de todo su contexto general, para que aprendas primero y de memoria la narración escueta, lo que imagino ya habrías hecho. Y hay otras recomendaciones que Martín Lutero le manda a su íntimo amigo. Pero hermanos, este elemento esencial del Espíritu Santo no quiero que lo desechemos. No quiero que pensemos que solamente es un comentario en esta clase que debo de hacer por, de alguna manera, tener este bosquejo. No, hermanos, no es más que un bosquejo, es más que una mera enseñanza intelectual, es nuestra necesidad, mis hermanos. De hecho, todos los días necesitamos orar, Señor, abre nuestros ojos, porque podemos seguir cumpliendo con nuestros estudios, con nuestros lectura bíblica anual y estar leyendo como de alguna manera automáticamente sin estar entendiendo la palabra, o por lo menos si la entendemos, después de leerla nos levantamos igual de nuestros estudios, nos levantamos siendo los mismos pecadores, los mismos idólatras, los mismos con diferentes pecados que estamos anidando, pero no somos transformados. ¿Por qué razón? Porque estamos leyendo la Biblia de una manera intelectual, confiando en nuestro intelecto, pero no confiando en la obra del Espíritu Santo. Hermanos, cuando nos acercamos a la Biblia, nuestra oración debería de ser, Señor, muéstranos tu gloria, muéstranos tu gloria. Es más, si nada más llego a leer un capítulo, un versículo, pero que pueda ver la gloria de Dios en ese texto, hermanos, eso es más que suficiente para que nuestros corazones, no solamente nuestras mentes, sino también nuestros corazones sean transformados. Y cuando interpretamos las Escrituras, especialmente para enseñarlas o predicarlas, necesitamos también la obra del Espíritu Santo. No solamente para ver la maravilla o la gloria de Dios, sino también para que otros vean esa gloria, esa maravilla. Mi consejo, mi hermano, es desconfía de tu inteligencia. Desconfía de que eres tan brillante. No te creas ese cuento, hermano. No te lo creas. De amigos, miren. De amigos. No eres el mejor, pero el Señor sí lo es. Y Él te enseña y te guía a toda verdad. Así que, mi hermano, si crees que eres el Charles Spurgeon de México, de Chile, de Venezuela, hermano, deja de creerte ese cuento. Es el Señor el quien hace su obra. De hecho, sea de paso, Charles Spurgeon, antes de subir al púlpito en las escaleras, él pronunciaba, creo en ti, Espíritu Santo. Creo en ti, Espíritu Santo. Creo en ti. ¡Wow! El más grande de los predicadores. Dependía totalmente del Espíritu Santo. ¿Quiénes somos nosotros, mis hermanos? Para confiar en nosotros mismos, en nuestra propia inteligencia. Elemento esencial, hermanos, elemento innegociable es el Espíritu Santo. Pero también está el elemento gramatical. En un sentido, el elemento gramatical que veremos más adelante, lo desarrollaremos en nuestros estudios, es cuando nosotros deberíamos prestar atención a las reglas de la gramática al estudiar las Escrituras. Número 1, dependemos del Señor, pero la dependencia del Señor no arroja por la borda nuestra inteligencia, no arroja por la borda el uso de nuestro razonamiento. Más bien, la dependencia del Espíritu Santo, la dependencia del Señor es la que alumbra nuestro entendimiento para entonces ahora sí estar en condiciones de estudiar las Escrituras. Es la inteligencia, es la razón en sometimiento al Señor la que es usada para su gloria. Así que una vez hemos puesto al servicio del Señor nuestra inteligencia, luchemos con la gramática. ¿No es cierto que hay pasajes en los cuales no nos cuesta tanto de alguna manera sacar las verdades de la palabra, pero hay otros que nos cuesta demasiado? Y es aquí donde vamos a estudiar justamente el observar la gramática. El elemento, en tercer lugar, el elemento literario. ¿A qué se refiere el elemento literario? A saber a qué tipo de género nos estamos acercando. Es decir, nos acercamos a una narrativa. Por ejemplo, una narrativa puede ser el libro de el libro de Crónicas, el libro de Reyes, el libro de Josué, el libro de Jueces. Son narrativas. De alguna manera son algo lineal. ¿Sí, hermana? Ahí se abre el micrófono.
Entonces, cuando nos referimos al elemento literario, estamos refiriéndonos a las figuras literarias, de alguna manera a las diferentes formas de literatura que tenemos. En la Biblia no solamente tenemos narrativas como en crónicas o los libros históricos, sino que también tenemos poesía, como el libro de Cantar de los Cantares, como el libro de Salmos, algunas partes del libro de Job, que también son narrativas. Hay combinaciones en muchos libros entre narrativas, poesías. ¿Qué más tenemos? Tenemos literatura apocalíptica, literatura escatológica, es decir, literatura que se enfoca en los últimos tiempos. Tenemos el libro de Apocalipsis, obviamente. También tenemos algunas partes del libro de Daniel. Tenemos también historia, como el libro de Hechos, por ejemplo. Tenemos también parábolas que encontramos especialmente en los evangelios usadas por Cristo. Tenemos diferentes tipos de literatura y en esos diferentes tipos de literatura tenemos figuras retóricas, tenemos metáforas, tenemos símiles, tenemos hipérboles, eufemismos, tenemos diferentes, de alguna manera, elementos que deben ser interpretados a la luz de su género literario. Por eso es importante entender el elemento literario. ¿Por qué? Porque no podemos interpretar de la misma forma las parábolas que lo que interpretamos la escatología o la profecía, por ejemplo. No podemos interpretar la narrativa de la misma forma que interpretamos la poesía, porque tiene elementos que deben ser considerados en su contexto literario o desde su género literario. Recordemos que tenemos dos tipos de hermenéutica: la hermenéutica general, la que los principios que usamos para un tipo de literatura la podemos usar para otro. Pero está también la hermenéutica especial, la que se enfoca en un tipo de literatura específica. En ese sentido, vamos a nosotros a recomendar algunas reglas para este tipo diferente de literatura que tenemos en la Biblia. De hecho, la Biblia es un libro hermoso por su composición y además, obviamente, sobre todas las cosas, por ser palabra de Dios, pero también porque contiene figuras literarias increíbles, llenas de imágenes, de ilustraciones, llenas de variedad. La Biblia es hermosa y, de hecho, si un literato, aún siendo no cristiano, reconocerá que la Biblia es un libro precioso en todo sentido. Pero también tenemos el elemento histórico en cuarto lugar. El elemento histórico considera no solamente la gramática, no solamente considera la sintaxis del texto, no solamente considera la formación o cómo está formada las oraciones de la Biblia, no solamente toma en cuenta el tipo de literatura o las figuras retóricas o literarias que encontramos en la Biblia, sino que también la hermenéutica debe tomar en cuenta la historia, en qué momento histórico, de qué forma, de alguna manera, los primeros receptores de la Biblia, del libro de Hechos, por ejemplo, los receptores del libro de Romanos, los receptores de los libros históricos, el pueblo judío, el pueblo israelita, cómo la historia, en un sentido, cómo ellos entendieron, cómo ellos comprendieron estos escritos de una manera histórica, es decir, cómo ellos consideraron o cómo ellos interpretaron a la luz de su contexto histórico y cultural las escrituras, para nosotros entonces interpretarlas a la luz de eso. ¿Por qué razón? Porque obviamente la Biblia se escribió principalmente o primariamente para un público específico. Por ejemplo, las cartas de Primera y Segunda de Corintios, ¿para quién se escribieron? Es muy obvia la pregunta, ¿verdad? Para los corintios. Es correcto, tienes 10, Jesús. Justamente es para los corintios que se escribe el libro de Corintios. Entonces, algo muy importante, el elemento histórico. ¿En qué momento histórico estaba viviendo la iglesia de Corinto? ¿Por qué Pablo habla lo que habla? ¿Por qué trata este asunto de los dones, el asunto del abuso de los dones? Incluso, ¿por qué Pablo trata la falta de carácter en una iglesia que sobreabundaba en dones, pero el carácter de Cristo era poco visto, o los frutos del Espíritu eran poco visto en ellos? Y obviamente tenemos que entender este contexto histórico, cómo estaba la iglesia de Corinto, cómo ellos entendieron esa palabra. Por ejemplo, tenemos también en las escrituras modismos, tenemos hebraísmos, por ejemplo, palabras que solamente pueden ser comprendidas a la luz de su contexto histórico y lingüístico. Por ejemplo, nosotros en México tenemos la palabra chido. ¿Qué es chido? Es algo cool, es algo nice, es algo, no sé, es algo cute. Pero no se entiende de la misma forma en otros lados. Esos son los modismos, extranjerismos, si le quiero llamar también, tenemos muchos extranjerismos,
Pero hermanos, es por eso que es necesario tener en cuenta el contexto histórico, pero también el elemento teológico, en último lugar. ¿Qué es el elemento teológico? Obviamente, cómo Dios se está relacionando con su pueblo, es decir, cómo Dios está tratando con el corazón del hombre en este texto. Cómo el pecado de alguna manera se interpone en nuestra relación con Dios en este texto. Cómo la gloria de Dios está en juego en este texto. Es decir, cuando nos acercamos a las Escrituras, y es lo que veremos en nuestra próxima clase cuando hablemos del círculo hermenéutico, cómo las Escrituras nos hablan de Dios y de nuestra condición, y cómo nos hablan acerca de nuestra necesidad de Cristo. Esto lo explicaré en la siguiente clase con más calma. Hasta aquí voy a dejar en la clase del día de hoy. Si alguien tiene alguna duda, algún comentario, hágamelo saber, por favor, y lo vamos a retomar en un momento más. Así que